Hermanos, tengan muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Casa de Oración Milpa Alta. También le damos la bienvenida a los que están conectando por las redes sociales o escucharán esta transmisión más tarde. Sean todos bienvenidos, vamos a dar los anuncios de esta tarde, pero queremos saber si alguien nos visita por primera vez, si nos ayuda a levantar la mano, por favor. Todos somos de casa. Gloria a Dios por su vida. Le damos una fuerte aplauso a Dios. Y después la bienvenida a familia. Bienvenido a tu casa de Dios, a tu casa también. Bien, sean todos bienvenidos y pues gloria a Dios de dar mano por los que va añadiendo el Señor. Vamos a dar los anuncios de esta tarde, hermanos. A todos los congregantes les informamos que el primer trimestre del Instituto Bíblico en línea a nivel intermedio ya está en curso, hermanos, ya se lleva a cabo con las materias Fundamentos de la Alabanza y Adoración, El Orden de Dios, Epístolas Pastorales los días martes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Las clases son gratuitas. Para mayores informes se puede acercar conmigo, con el hermano Héctor, o también puede llamar al número que aparece ahí en la pantalla. A todos los congregantes que no están cursando el Instituto Bíblico se les hace el llamado a cursar la Escuela del Discipulado Básico. Estas enseñanzas son por medio de audios en WhatsApp. Para mayores informes, acercarse con la hermana Pati Cuevas o comunicarse al número que aparece ahí en el anuncio. Hermanos, a toda la iglesia se les informa que el servicio de oración se realiza los días jueves a las 6:30 y los domingos a las 10:30 de la mañana. Si alguien tiene el llamado de parte de Dios a estar en este grupo de oración, por favor acercarse con la hermana Alma o con el hermano Héctor. Y por otra parte, si alguna necesidad de oración e intercesión tienen, hermanos, pueden acercarse igual con mi hermana Alma o conmigo, el hermano Héctor, o también puede llamar al número que aparece ya en el anuncio. Y hermanos, esta es la invitación para toda la iglesia a acercarnos a los tiempos de oración. Y también, hermanos, les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche. Y a todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana. Y a los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se llevan a cabo los días domingos a las 10:30 de la mañana. Hermanos, miren, para el próximo 28 de febrero va a iniciar un taller de matrimonios. Esto es en línea, los sábados a las 9 de la noche. Y van a ministrar varios pastores de diferentes casas de oración. Yo creo que Dios de alguna manera siempre está al pendiente de nosotros y aún de nuestros matrimonios. Si hay algún matrimonio que diga, pues es que no estamos juntos ese día o no podemos conectarnos, miren, anótense con mi hermana Alma y van a subir las enseñanzas ahí en el grupo de matrimonios y ustedes pueden escuchar posteriormente con su esposo o su esposa. O si nada más uno de los dos se puede conectar, igual pueden acercarse y también pueden anotarse con mi hermana Alma, por favor. No dejen pasar este taller de matrimonios, hermanos. También, hermanos, para el día 7 de marzo va a iniciar una reunión de mujeres en línea. Esto va a ser a las 7 de la noche, los días sábados igual. Esto es para mujeres específicamente. Igual se acerca y se anota ahí con mi hermana Alma, por favor. Ya antes de que se retire puede hacerlo, por favor, al terminar el servicio. Y a toda la iglesia también se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. Y el tema de este día es Jesús y el divorcio, basado en Mateo 5, 31 y 32. Vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas, hermanos. Si alguien requiere algún sobre, por favor de levantar su mano y mis hermanos se lo harán llegar hasta su lugar. Y mientras vamos abriendo nuestra Biblia, ahí en 2 de Corintios 9, 7. Dice 2 de Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a poner en manos de Dios estas ofrendas y diezmos. Padre, te damos gracias en esta mañana por el tiempo que nos permite estar acá, Señor, ser partícipes de este mandato, Señor, de tu palabra. Y cada uno, Señor, como dice tu palabra, conforme le has puesto en su corazón en esta mañana, depositemos, Señor, en el ofrendero, Señor, lo que tú has provisto para nosotros en esta semana. Sabiendo, Señor, que de ti procede todo y de lo que tú nos das, Señor, hoy
te devolvemos un poquito, Señor. Gracias. En nombre de tu Hijo Jesús, que así sea, Señor. Amén. Puede pasar adelante, hermanos. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen ahí en la pantalla, o en caso de no poderlos anotar, lo puede pedir también con mi hermana Alma, por favor. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual puede depositar también en el ofrendero. Y hermanos, les informamos que si alguien tiene alguna necesidad de consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Alma al finalizar el servicio, o bien también puede comunicarse al número que aparece ahí en el anuncio. El Ministerio de Misericordia agradece a todos los que han aportado alguna donación y seguimos haciendo el llamado para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Para mayores informes, acercarse con la hermana Blanca al terminar el servicio, o bien también puede llamar al número que aparece ahí en la pantalla. Hermanos, recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpa Alta en YouTube, Facebook. No se les olvide dejar un comentario o un like. Bueno, y a toda la iglesia les recordamos, ya había regresado la calorcita, pero hoy nuevamente amaneció frío. Y entonces hay que cuidarnos, hermanos, hay que cuidarnos de esa salud. Y si algunos estuviéramos o nos enfermáramos, hay que tener cuidado, quedarnos en casita o venir con cubrebocas para no contagiar a los demás hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios por las necesidades que hay en la congregación. Hermanos, de los que estamos aquí, ¿alguien de ustedes tiene necesidad de oración? Puede levantar su mano con toda confianza. La iglesia dice que oremos, la palabra dice que oremos unos por otros. ¿Alguien tiene necesidad de oración, hermanos? Mi hermana vio. Ok, ahí mis hermanas oraron, por favor. Bien, hermanos, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia que nuevas son cada mañana, tu Padre, por ese amor que nos tiene, Señor, un amor incondicional, por tu gracia, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, de tu iglesia, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Padre. En nombre de Cristo, tu Hijo, Señor, en este tiempo te rogamos, Señor, por las necesidades de las hermanas, Señor, que están viviendo, por la necesidad de los hermanos que están aquí viviendo también, Señor. Te damos gracias por la vida de mi hermano Chucho, mi hermana Mile, Señor, por su familia, que les has permitido estar acá en este día nuevamente. Bendito Dios, damos gracias. Sabemos, Señor, que tú extiendes tu mano de sanidad en cada necesidad, en cada situación que vivamos, Padre. Te damos gracias porque tú siempre estás, Señor, ahí en todo lo que nosotros necesitamos. Tu fidelidad es única, mi Dios. Y te damos gracias en esta mañana. En nombre de Jesús, Señor, te rogamos también por el pastor Daniel y su esposa Paola Rubalcaba, bendito Dios, que lo sigas usando, Señor, para esta obra local les has encomendado, Señor, y que son las autoridades que también has puesto para esta iglesia de Casa de Oración Milpa Alta, junto con el pastor Raúl y su esposa Pati, Padre. Te damos gracias por sus vidas. Síguelos usando, Señor, que sea para bendición y edificación de tu iglesia, Padre. En nombre de Jesús, también ponemos este tiempo en tus manos. Usa a mi hermano Jorge, Señor, en esta palabra. Usa, Señor, que tu Santo Espíritu sea en él, Padre, y esa enseñanza, Señor, sea para cada uno de nosotros que necesitemos conforme a la necesidad de cada uno, sea, Señor, esa palabra hablándonos, Señor. En nombre de Jesús, que así sea, Padre. Gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Y los jóvenes adolescentes ya pueden pasar a su clase ahí en la carpa. Los jóvenes adultos, bueno, los mayores de 18 se quedan aquí en el auditorio. Pues buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Bien o más o menos? Para los que se estaban quejando del calor, Dios escuchó sus oraciones y que nos envía frío, ¿verdad? Gracias a Dios por el frío, mis hermanos. También, ¿verdad? Sean bienvenidos aquí a Casa de Oración Milpa Alta. Es la casa del Señor. ¿Y están listos para la administración de la palabra? Vamos a recibir, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor. Él tiene un sumo cuidado de
de su iglesia, porque es su novia. Él anhela y por eso es que nos busca, ¿verdad? Constantemente para hablarnos, limpiarnos, ¿verdad? De toda maldad. Y vamos a continuar, estamos en la serie La Iglesia y el Reino de Dios y hoy tenemos un tema que se titula Jesús y el divorcio. Y yo los invito a que me acompañen a la palabra. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Está nuestro Señor dando el Sermón del Monte y en este Sermón del Monte Él está tocando varios puntos, está aclarando, está dándole plenitud a la doctrina de la palabra de Dios, a la ley. Y dentro de ese sermón, en el versículo 31, nuestro Señor habla del divorcio. Vean lo que dice. Mateo 5:31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Lo voy a leer, estos mismos dos versículos los voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice así: también hace mucho tiempo Moisés dijo, así dice nuestro Señor en esta porción, ¿verdad? Dice: si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, dele un certificado de divorcio. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor que dijo Moisés hace mucho tiempo. Y en el versículo 32 dice: pero ahora yo. ¿Quién es ese yo, mis hermanos? El autor de la ley. Yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón, diga hermano, por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Mis hermanos, cada enseñanza a la cual Dios nos llama, si me oyen mi voz un poco temblorosa es por el frío, pero también el nervio, porque es una responsabilidad, estar aquí es un gusto. Cada enseñanza a la cual Dios nos llama, no importa si es una clase de audio, no importa si es una en videoconferencia o aquí, ¿verdad? En congregación, tiene un propósito. Por eso siempre les comparto este propósito. El propósito de esta enseñanza es que los hijos de Dios y la iglesia mediten en la importancia de la unión matrimonial como un vínculo inseparable delante de los ojos de nuestro Padre y que por ende la separación definitiva o el divorcio no se debe ver como una alternativa disponible, sino como una excepción ante situaciones delicadas de pecado en uno de los miembros del matrimonio, como lo es la inmoralidad sexual, es decir, la fornicación o el adulterio consumados, mis hermanos, o en casos de protección de la vida misma de uno de los cónyuges y su descendencia. Y bueno, mis hermanos, hoy quiero comenzar diciendo que la Biblia, que es la palabra de Dios, considera al matrimonio como una unión de por vida. Diga usted, mi hermano, unión de por vida. Bueno, ese fue el plan original de parte de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan original. Por lo que desaprueba el divorcio, permitiéndolo solo en casos excepcionales, debido a la dureza del corazón. Así es como lo expresa la palabra de Dios, ¿verdad? Solo cuando hay una dureza del corazón humano, es cuando el Señor lo permite. Por supuesto, como cristianos, mis hermanos, porque en el mundo se da esto que les voy a preguntar, pero como cristianos, ¿cómo podría uno estar casado
con un asesino que constantemente está asesinando, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, Jesús enseñó que el divorcio sin causa bíblica, seguido de un nuevo matrimonio, constituye adulterio. Y este tema lo tocamos, bueno, se ha estado profundizando, ¿verdad?, en las últimas 2 o 3 semanas. Así es que como punto número 1, mis hermanos, el plan original de Dios, es decir, Él instituyó el matrimonio. Y vamos al mismo Evangelio de Mateo, pero vaya usted al capítulo 19, Mateo 19, versículo 3, mis hermanos. Entonces, como punto número 1, el plan original de Dios, Él instituyó el matrimonio. Y en Mateo 19:3 dice así: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole. Esta pregunta es justamente con ese propósito de parte de los fariseos. Querían tentarle y entonces le preguntan de esta manera: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y quiero que sepan, mis hermanos, que cuando leemos la Biblia podemos entender también el carácter de Jesucristo. Y aquí nos dice en el versículo 4, dice, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y en el versículo 5 dice, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne, dice. Y en el versículo 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta última frase es sumamente doctrinal. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y bueno, en esta porción, los fariseos, que eran fieles observadores de la aplicación de la ley mosaica, ellos ahora sí que andaban con la Biblia bajo el brazo, ¿no? Ellos cuestionan a nuestro Señor para tentarle con una inadecuada interpretación de la ley. Sabemos que cuando el corazón está torcido, mis hermanos, cuando el corazón es religioso, buscará dar la apariencia de piedad, buscará aparentar que cumple, pero en realidad hará a un lado la responsabilidad completa o cumplirá parcialmente o a su conveniencia. Así eran los fariseos. Y qué bueno que eso no se da aquí, ¿verdad? En Milpalta. Bueno, repudiar proviene de apolúo, que es una palabra en griego, la cual significa divorciar. También significa apolúo, despedir, soltar. Apolúo también significa romper un pacto o dejar morir. La expresión que usa nuestro Señor, más bien la palabra de Dios, en la pregunta que le hacen los fariseos, por cualquier causa, significa por cualquier motivo o falta. Eso es lo que significa. Así que los fariseos se referían a que si era lícito o permitido romper el pacto matrimonial por cualquier falta o motivo. Eso es lo que estaban preguntándole. Ya se dieron cuenta cómo, bueno, es que así explicado, hermano, pues ya vimos dónde está la jiribilla, ¿no? Ya vimos dónde está la trampa que le estaban planteando a nuestro Señor. Y mis hermanos, pongo hincapié en uno de los significados que es también dejar morir, ya que el divorcio causa un gran impacto, no solo de forma emocional, sino también espiritual e incluso social. Por la dureza del corazón, muchos de nosotros
vivimos en familias que fueron fracturadas, ¿verdad? Por la falta de amor, o incluso algunos de nosotros llegamos a ser pues hijos de personas que se separaron, ¿no? Que se divorciaron. El divorcio no solo afecta a los cónyuges, también afecta a la familia, a los hijos, a la iglesia y a la misma sociedad. Pero no siempre fue así. Nuestro Señor les responde, ¿verdad?, a los religiosos de forma paciente. ¿Saben cómo? Cuestionándolos. Para empezar, pues ellos ahora sí que traían la Biblia bajo el brazo, ¿no? Un fariseo era un fiel observador de la ley mosaica, ¿no? Allá los caché. Allá no están aplicando la ley, ¿no? Ellos tenían esa autoridad, digamos, para señalar lo que no estaba correcto bajo la ley. Y entonces nuestro Señor los confronta, porque lo primero que les dice es que no han leído. ¿No han leído? Les dice. Quien nos formó, perdón, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y aquí sí, si reflexionamos en esa frase que dice nuestro Señor, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Hay un propósito nada más en que nos haya creado de esa manera. Mis hermanos, ¿quién nos hizo? Dios. ¿Quién nos formó en el vientre de nuestra madre sin que hiciera falta nada? Por eso el salmista, ¿no? En el Salmo 139, ahí, los versículos del 13 al 16 dice, maravillosas son tus obras. Yo me imagino que el salmista estaba ahí admirando su mano y cómo se mueve, ¿no? Y a lo mejor se veía en el espejo ahí, no sé si había espejos, yo creo que sí había espejos en ese entonces, ¿no? Pero veía sus ojos, las pestañas, o sea, su cabello y decía, maravillosas son tus obras, nada hizo falta, no me hace falta nada, estoy bien hecho, ¿no? Dios es el que nos hizo. Pues Él, quien tiene pensamientos de bien y no de mal, como le diría a Jeremías, ¿verdad? Ahí en Jeremías 29:11, y quien nos recordó a través de los mensajes de la semana pasada o antepasada que tengamos ferviente amor, ¿verdad? Así nos habló el Señor, ya que el amor, ¿verdad?, cubrirá multitud de pecados. Eso nos lo recordó ahí en 1 de Pedro 4:8. Y que además no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. 1 de Juan 3:18. Bueno, es el mismo Dios que tuvo un propósito glorioso al crear el matrimonio. Dios de forma intencional nos creó. Ahí dile al que está al lado, ¿no? Dios te creó de forma intencional. Díselo. Qué bueno que estás aquí. Y Él nos creó de esa manera, de forma intencional nos creó varón y hembra. Nuestro Señor, al recordarles eso, se refería a lo que dice en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Vamos para allá. Génesis 1. Y los versículos 27 y 28. Dice así. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, ¿a su qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los hizo con un propósito, mis hermanos. ¿Cuál propósito? Lo dice allí en el 28. Y los bendijo Dios. El primer propósito es bendecirnos, mis hermanos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, y para bendecirnos,
para que fructifiquemos, para que nos multipliquemos y para que podamos señorear en su creación, Él, Dios, instituyó el matrimonio. Eso hizo. Dios no creó al hombre nada más así como si fuera un robot. Dios los creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, dice la palabra. Es decir, Él instituyó el matrimonio y lo hizo dentro de su carácter misericordioso e intencional. Miren a lo que se refiere, eso lo vemos ahí mismo en Génesis, pero en el capítulo 2. Y vayan por favor, mis hermanos, al versículo 18. Génesis 2:18. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Qué hermoso pensamiento de parte de Dios, ¿eh? En el 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En el versículo 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ¿qué? Ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. Yo me imagino a Adán, la primera vez que vio a Eva, realmente le sorprendió. Por eso dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Vean que también Adán, haciendo su labor, Adán le había puesto nombre a todos los seres vivientes y también le pone nombre a Eva. Dice, esta será llamada varona. En hebreo es Isha. Porque del varón, Ish en hebreo, fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hace un par de enseñanzas veíamos que esa expresión, una sola carne, también significa un solo ser, o para Dios, una familia. Así que, mis hermanos, el matrimonio es un repositorio de las bendiciones de Dios. Él quiere, para empezar, bendecirnos, pero también que fructifiquemos, que nos multipliquemos. Pero también en el matrimonio quiere reflejar su orden, que es glorioso. Dios no creó el matrimonio como ahora promueve el mundo, que debe ser, ¿no? Solo una unión a prueba, para ver si resulta. O como dicen algunos, ¿no? Vamos a juntar los ombligos y lo demás, pues ya veremos, ¿no? Dios pensó en esa unión como una unión inseparable, mis hermanos. O sea, Dios no está jugando a las canicas con el matrimonio. Gracias, hermano. Para Él no es un juego. Por eso les dice a los fariseos, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ojo, mis hermanos, y aquí sí quiero ser muy enfático. Cuando el Señor se refiere a lo que Dios juntó, no lo separe el hombre,
es que Él es quien une en matrimonio a los cónyuges. El orden, el mundo es muy, el hombre, el ser humano es muy desordenado. Él cree o se hace muchas ideas pensando que somos nosotros los que nos unimos. Mis hermanos, no los une el hecho de que sean un par de personas que se gustan. No los unen las emociones. No los unen los viajes. No los unen los buenos trabajos, los bienes materiales o las relaciones sexuales antes del matrimonio, como el mundo promueve. Lo que verdaderamente los une es la cercanía que tengan con el amor inagotable de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Por eso, nuestro Señor les dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ni siquiera los mismos cónyuges deben ver la separación como una opción, ya que es lo que Dios ha unido. Sabemos que hay una excepción, la cual ampliaré más adelante. Así que Dios instituyó el matrimonio. Él fue quien vio a Adán solo, pero trabajando en la obra del Señor. ¿Sí o no? Estaba Adán, sí estaba solo. O sea, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y si usted lee bien, mi hermano, si usted lee bien el capítulo 1 de Génesis, y luego lee el capítulo 2, usted se va a dar cuenta, mi hermano, que primero Dios está creando. Haga de cuenta que en el Génesis capítulo 1, Dios está como en su taller. Suponiendo, ¿ah? Y ya cuando llega al capítulo 2, de repente uno dice, caray, pues que no se supone que ya los había creado, ¿por qué vuelve a decir que los creó? Porque en el capítulo 2 ya está estableciendo el orden, los está colocando. Por eso es que dice, pues que no, ya los había creado, varón y hembra, los había creado, y luego dice que el hombre está solo, pues ¿cómo está eso, no? Y luego dice que tomó una costilla del hombre, ¿va?, para crear a la mujer. Creo que no los había ya creado. No, lo que pasa es que ahora ya lo está poniendo en su lugar. Entonces primero ve a Adán solo, y ahí está Adán solo, ¿no? Ahí se hagan de cuenta, está toda la creación, así como aquí se ve. Pero no había ni un solo animalito. Entonces empieza a crear, dice, del polvo de la tierra, empieza a crear a los seres vivientes y se los va trayendo a Adán, ¿no? ¿Y cómo lo vas a poner? Este tiene cara de gato, vale. Este de perro, así. Y así se fue Adán, ¿no? Pero Adán estaba, ¿qué? Trabajando en la obra del Señor. Y ahí lo veía Dios trabajando en esa obra y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces sigue trayéndole su creación a Adán y a Adán. Y este que tiene cara, ¿no? Yo me imagino así a Dios, porque Dios hablaba con Adán. ¿Cómo lo vas a poner? Ese se ve furioso, ese es un león. ¿Ah? Ese se ve imponente. Este está grande, pero se ve noble, elefante. Vámonos. Y así iba Adán, él estaba trabajando en la obra del Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Se conmueve de que no esté con una compañera y le dice, pero no he hallado nadie que le ayude de forma idónea a Adán. Por eso nosotros podemos tener de mascota un perro o un gatito, sí, pero no son nuestros perrijos, ni nuestros gatijos, ni lagartijas, ni nada de eso. No son nuestra ayuda idónea, mis hermanos. No están hechos para eso. Pero el Señor se conmueve y entonces le hace una compañera, una ayuda idónea, que además sabe que será del agrado de Adán. Por eso yo me imagino a Adán cuando la vio, ¿no? Isha, o sea, hijo, ¿no? Y además, que Adán sería del agrado de Eva.
Por eso es que esa expresión de Adán, ¿no? De hecho, Isha también tiene un significado de ella es mía, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. No había dicho una mentira Adán, pues sí, digamos que unos minutos o a lo mejor horas antes había sido su costilla. Y eso lo hizo el Señor. Ese propósito de ver al hombre acompañado, a Adán acompañado de su compañera, de su ayuda idónea, eso lo hizo para bendecirnos. Mira, si tienes allá a tu esposa o a tu esposo a un lado, dile, tú eres mío, eres mía, carne de mi carne. Dios nos hizo uno para bendecirnos. Mientras el Señor prepara nuestro corazón a través de la instrucción de su palabra, para que verdaderamente podamos amar como Cristo amó a la iglesia y podamos en su tiempo unirnos en matrimonio con alguien que también esté rendido o rendida a Él, en el mundo y promovido por el enemigo, hay muchas ideas que preparan el camino para que lo que le dicen matrimonio en el mundo sea un camino tortuoso. Por eso, ojo con lo que escuchamos, ¿eh? ¿Tú crees que hay algo más poderoso y que tenga más autoridad para gobernar nuestra vida que algo distinto a la palabra de Dios? Y entonces, ¿para qué le hacemos caso al Temach? ¿O para qué le hacemos caso a, no, pues tú, no nos casemos, nada más es un papel? Ahí se nota que no hay una intención de bendecir, de proteger, de cuidar. Esas son ideas del mundo. Y está asegurando que nuestro matrimonio, o lo que le dice el matrimonio al mundo, sea una tortura. Por ejemplo, miren, sabemos que como cristianos que la palabra de Dios dice ahí en Hebreos 13:4. Vayan para allá, mis hermanos. Hebreos 13:4. Dice así, Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos, ¿qué? El matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿los juzgará quién? Dios. Honroso viene de la palabra griega timios, que significa preciosísimo, apreciado, estimado o muy valioso. Dios quiere que así sea el matrimonio, muy valioso, muy preciado. ¿En quiénes? ¿En quiénes dice Hebreos 13:4? Honroso sea en quién? En todos. Así dice. En todos dice así la carta de los Hebreos. ¿Y por qué quiere esto el Señor? Porque en el matrimonio, que Él permite que se unan en orden, guardando sus mandamientos, respetando sus tiempos, Él deposita sus bendiciones. En el matrimonio guiado por Dios, se multiplica, escuche bien mi hermano, en el matrimonio guiado por Dios se multiplica el amor, la bondad, la paz y la esperanza. En el matrimonio guiado por Dios no se multiplica la maldad como en el mundo. Y además dice, ¿verdad?, que el hecho matrimonial sea ¿sin qué? Sin mancilla. Es decir, que se sepan guardar en santidad. Que no pequen o forniquen antes de casarse. O hagan pecar o fornicar a otros. Que se guarden para la unión que tendrán con la persona que Dios está preparando para cada uno. O que ya te la dio, ¿no?, si estás en matrimonio.
¿Cuántos dicen amén? Hay quienes piensan, ¿no? Bueno, es que yo forniqué con un incrédulo. No, pues es que ese se va a ir al infierno. Pero Dios sigue guardando mi corazón para mi prometido. ¿No? No se engañen. Eso es hacer fornicar a otros. Porque ese otro que a lo mejor no cree aún en Dios, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si a sus 80 años se arrepiente, también será un hijo de Dios. Y entonces tú tendrás que responder. Hace un par de enseñanzas les decía, ¿no? Que hay mujeres en las redes sociales que se han vuelto millonarias, pero que han hecho tropezar a millones de hombres. No, pero esas no son, no se prostituyen, ¿no? Como las que están en una avenida de aquí de la Ciudad de México. Sí, porque hacen tropezar a muchos. Y si no se arrepienten, van a tener que pagar un precio muy alto. Por eso el hecho matrimonial tiene que ser sin mancilla. Debemos meditar en ese versículo. Solteros y casados tienen que meditar en Hebreos 13:4, aprendérselo de memoria. Mis pensamientos primeramente son para ti, Señor. Y de esa manera enderezas mis pasos, me haces fiel. Estando soltero, estando casado y también estando viudo. Mis hermanos, el matrimonio no es una unión a modo del ser humano o conveniencia de éste. Pero el mundo y Satanás, quien no busca la unión perdurable y verdadera en el matrimonio, busca engañar a todos para que el matrimonio no sea de estima. Es decir, que no sea honroso para todos. Y sea incluso una especie de burla o juego deleznable y que fácilmente se quiebra, rompe o fractura. ¿A poco no? Muchos noviazgos en el mundo piensan que el matrimonio es, hombre, vamos a llegar ya con, con la casa, el carro, y habiendo hecho un montón de viajes, y como si la emoción fuera a sostener el matrimonio. Se engañan. Y por eso piensan, no, pues si no tiene para mis uñas, ¿no? Si no tiene para mis viajes cada 6 semanas, no, pues pobre de él, porque no me va a poder sostener. El matrimonio se quiebra, se rompe y se fractura. Claro, pero sin la ayuda de Dios. Es muy fácil que se quiebre sin la ayuda de Dios. Primeramente, el enemigo promueve esta deshonra hacia el matrimonio, promoviendo la fornicación y el adulterio como si fuera algo natural. Es lo primero que promueve el enemigo. Con esta acción promueve el egoísmo y la crueldad, que es totalmente contraria a la misericordia. Justamente por esto que promueve el mundo, muchos jóvenes mundanos y adictos a la pornografía piensan que casándose ya se les va a quitar ese pecado. Pero no saben la contaminación y la inmundicia que llevarán a su matrimonio si no se arrepienten y limpian su corazón antes de pretender unirse. También, en el caso de las mujeres, hay quienes piensan que no hay de malo en fornicar con unos cuantos novios. Total, todas lo hacen. Y muchas en el mundo les dan entrada a hombres fornicarios que promueven más maldad y que muchas veces las dejan heridas, con una raíz de amargura y habiendo mancillado su lecho matrimonial para aquel que sí se unirá en matrimonio con ellas. Estas acciones multiplican la maldad y el amor se enfría. Y eso lo sabe el enemigo.
Por eso lo promueve. Es decir, Satanás prepara el camino de la separación, de la ruptura del pacto, del desprecio, de la impaciencia y el repudio, muchos años atrás de la unión, engañando a las personas para que no vean el propósito glorioso de Dios, ese propósito que Dios tiene para el matrimonio. El matrimonio es una cosa hermosa y es una cosa seria para nuestro Señor. Eso lo hace el enemigo para que no vean que solo Dios es quien puede unirlos verdaderamente si lo buscamos de todo corazón primeramente a Él. Para que no vean, ¿verdad?, que hallar una esposa en realidad es hallar el bien, hallar la benevolencia de Dios. Por supuesto, una esposa rendida a Él. Pero no se refiere a quienes se unen en la carne, en las emociones o solo mediante un papel. Se refiere a quienes son unidos por Él, a quienes se unen con un corazón rendido a Él, con un corazón contrito y humillado, que se arrepiente y se limpia de todo pecado ante Él. Aquí hay jóvenes en el auditorio, ¿no? Jóvenes ya en edad de casarse. ¿Cuántos anhelan una ayuda idónea? ¿Cuántos anhelan un varón piadoso? Lo primero que tienes que hacer es limpiar tu corazón. El hombre y la mujer cristiana, solteros, tienen que ser sabios. Por supuesto que también el hombre casado. ¿Ya saben cómo los veo? El hombre soltero está entrenando cómo casar. El casado, pues ya sabe casar, ya la casó, ya lo casó. Pero tiene que saber elegir bien la presa, lo que ha elegido. Y una vez que ya está en matrimonio, tiene que elegir lo mejor. Y elegir lo mejor no es trabajar de sol a sol y no ver a su mujer. No es trabajar de sol a sol y tú educas a los hijos. Elegir lo mejor es tener sabiduría para saber dónde voy a trabajar, cómo trabajar. Pero sobre todo, cómo me voy a llenar del amor inagotable que viene de Dios para poder amar. Y si tengo un trabajo que a veces me exige estar mucho tiempo, pues llegar incluso con paciencia a mi casa. Proverbios 18:22 dice así: el que haya esposa, haya el ¿qué? Haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que si eres casado o casada, necesitas saber que tu vínculo matrimonial es algo muy especial ante Dios. Que Él no los unió, ni los mantiene unidos solo mediante una emoción, sino para reflejar la entrega de Cristo por su iglesia. Un amor sacrificial, un amor servicial. Y donde se manifieste el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza y mansedumbre. En el matrimonio y con la ayuda de Dios se debe reflejar un amor que se renueva cada día. Esa es la elección diaria. Por eso el amor no es una emoción, es una elección. Elegir el amor más grande que proviene de Dios. Eso es sabiduría. Y lo puede hacer hasta el último de sus días en esta tierra. Lo podemos hacer. Elegir de esa manera. Pero para que esto se dé, ambos deben ser intencionales para amarse.
Ambos deben ser misericordiosos uno con el otro, perdonándose y llevándose a la palabra uno al otro, día a día, justamente como lo es Dios con nosotros. Dios es muy intencional. Dios tuvo una intención para que vinieras a escuchar este mensaje. Él elige amarnos cada día y además por nosotros envió a su amado Hijo para que fuésemos salvos. Ahora sí que, tal como lo dice ahí en Efesios capítulo 5, versículo 25, vamos para allá. Efesios 5, 25. Se tiene que ser intencional para amar. No es, a ver, me le acerco a ella a ver qué consigo, me le acerco a él a ver qué consigo. No, ¿verdad? Se tiene que ser intencional. Dice ahí en Efesios 5, 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ándale, este es el reto. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hagamos una ilustración. Bueno, aquí en realidad podríamos ver varias ilustraciones dentro de la Biblia. Ahí en la palabra de Dios encontramos diferentes ejemplos de cómo es un matrimonio intencional que busca amar a Dios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Ahí en el Génesis. O, por ejemplo, Boaz y Ruth. En verdad, en el capítulo 2 del libro de Ruth, o en el 3 me parece, vemos el carácter de Cristo, ¿verdad? Cuando Ruth va a buscar a Boaz y se acuesta a sus pies, y él en medio de la noche reconoce que está ella ahí, y en lugar de haberla tomado, bendice su vida, dice, regrésate con tu suegra, pero antes de que se regrese, le da varias medidas de cebada, o sea, la bendice. Eso es el equivalente a, mira joven soltero, eso es el equivalente a cuando tienes oportunidad de tomar lo que Dios no te ha dado, y en lugar de hacerlo, dices, te voy a dar la palabra. Cuando tengas oportunidad de tomar algo que Dios no te ha dado, de fornicar, niégate. Y mejor, bendícela. Dale la palabra de Dios. Y que ella vaya bendecida con la palabra de Dios. Y Dios, ¿sabes qué va a hacer por ella? La va a limpiar. La va a bendecir. Y si es la voluntad de Dios, te la va a entregar. Te va a entregar una ayuda idónea. No una ayuda perversa. ¿O qué? ¿Preferirías tomar lo que Dios no te ha dado, unirte con esa persona y que no fuera de bendición, tú para ella ni ella para ti? Por eso el ejemplo de Boaz. Boaz todavía pudo haber tomado a Ruth y no lo hizo, pero además estaba consciente de que él no estaba en el orden de redimir,
decía, hay otro varón que puede redimir. O sea, voz consciente dijo, bueno, como que aquí puede haber algo, pero en el orden no soy el primero de la descendencia para que redima dentro de la familia de Noemí. Descendientes de Elimelech, ¿no? Entonces dije, había otro. Y entonces él va y propone lo que será el pacto entre vos y Ruth. Ahí está un amor intencional, no nada más un gusto. Si hubiese sido un gusto, vos la tomaba y ese libro ni siquiera existiría en la Biblia. Otro ejemplo es Aquila y Priscila. Ellos, pues un matrimonio evangelista, diría yo, llevando el mensaje del evangelio. Temerosos, estudiosos, ¿no? Y por supuesto, José y María. José y María. María, una mujer llena de fe, que si no le hubiera creído al ángel, no hubiese sido la madre de Jesús. Y si José no hubiese sido un varón temeroso, no cree ese sueño y hubiese abandonado a María. A su suerte, lo hubiesen apedreado. Ahí está el ejemplo de matrimonios intencionales que buscan amar, que ven alguna situación de vulnerabilidad y en lugar de abandonar, en lugar de dejar morir, en lugar de repudiar, aman. Por supuesto que eso hace recordar Eclesiastés 4. Vamos a ver más adelante. Así que hagamos una aplicación a nuestra vida de este punto número 1. El propósito de Dios, ¿verdad? Él creó el matrimonio. Hagámonos estas preguntas, mis hermanos. ¿He reflexionado a través de la voluntad de Dios la importancia del matrimonio y lo que debe reflejar para darle gloria a Dios? Anhelo bendecir a mi esposa o a mi esposo si me encuentro en este vínculo que Él permitió. Intencionalmente busco que mi matrimonio se rinda a Él cada día para que renueve nuestro amor para hacer su voluntad. Si estoy soltero y tengo el anhelo de estar en matrimonio, reflexiono en cómo debo llegar a establecer este vínculo. Perdón, mis hermanos. Punto número 2. El repudio que produce adulterio. Y vamos allá a Mateo 5:31. Le vuelvo a dar lectura. Mateo 5:31 dice así. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el mundo hay muchas personas que, para empezar, no conocen la intención de por qué se casan. Simplemente se casan. Pues es que me gustó, me cerré el ojo. Allá estaba yo en la clase de baile y me cerré el ojo. Y entonces me la acerqué y pues vivimos momentos intensos y pues todo sucedió como debía suceder, ¿no? Y ya nos casamos. Y todos, qué emocionante, ¿no? Pura emoción, justo eso, pura emoción. Y entonces, como es pura emoción, la emoción no sostiene el matrimonio. No lo sostiene. Porque las emociones son así, miren. Las mujeres lo saben, las emociones son así, ¿sí o no? Y esa emoción no se va a mantener siempre. Necesitamos algo que permanezca. Por eso el varón tiene una función, tiene que ser cabeza y tiene que estar con sus pies bien plantados
en la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Tiene que estar firme. De lo contrario, entramos a un matrimonio que va a estar ondeando y entonces tarde o temprano se van a separar. Pero esa separación, a veces porque le oprimió a la pasta como no debía, porque le huelen los pies o porque no sabe cocinar. Por un desacuerdo, es que te tardaste mucho arreglándote y ya teníamos que ir al viaje a las pirámides de Teotihuacán y como no llegamos tiempo, perdimos el vuelo en globo. Y por eso se enojan y ya, ¿no? Peleadero. Y ya por eso a veces se separan. Eso inicia la separación. Pero esos detalles, porque son detalles, mis hermanos, esos detalles, cuando por eso ocurre la separación, empujan al adulterio, a la mujer o al hombre. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, el que repudia a su mujer por cualquier causa que no sea esta, hace que ella adultere. Y luego el que se casa con la repudiada, comete también adulterio. O sea, se multiplica la maldad. Nuestro Señor aclara diciendo, también fue dicho. Noten que al usar esta expresión se refiere a que no era parte del plan original de Dios. Pero hace referencia a la ley mosaica, específicamente lo que viene ahí en Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 al 4. Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Dice así: cuando alguno tomare mujer, o sea, la hiciere su esposa y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La perversión es maldad. Hacer este tipo de cosas es también perversión. Así como que no la quiero, ay, la tomó otro, ahora sí la quiero. Eso está refiriéndose aquí en Deuteronomio 1:4. No es un juego. Recordemos que repudiar es romper el pacto matrimonial, pero también es dejar morir. Una de las consecuencias del divorcio es la muerte espiritual. En el tiempo de Jesús, los fariseos le daban diversas interpretaciones al texto de Deuteronomio, que dice, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Algunos maestros enseñaban que bastaba con que ya no le gustara a su mujer, de forma física, que ya no tuviera fuerzas naturales su mujer, o hasta que se hubiera puesto fea o enferma para darle carta de divorcio. Pero sabemos que esto no es el propósito del matrimonio. Esto no es hacer ni siquiera misericordia, ¿verdad? Otros enseñaban que si no sabía cocinar o atender los deberes, las labores del hogar, ya podía ser despedida de su casa. Lo bueno es que eso sucedía en esos tiempos, ¿verdad? Pero aquí en Milpalta ya no sucede. Pero nuestro Señor viene a poner el significado correcto a esta parte de la ley.
cuando él dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y también el que se casa con ella adultera. Lo que nuestro Señor está expresando es que el matrimonio es un ministerio de servicio mutuo. Ah, ya veo, tus papás no te enseñaron a apretar la pasta así enrollándola. ¿Qué te parece si hacemos una regla en nuestra familia, en nuestra casa? Vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? O los dos lo oprimimos de aquí, o los dos lo enrollamos. ¿Se ponen de acuerdo? ¿O a poco será muy grave que apriete la pasta de una manera? No, es que, hermano, estás poniendo ahí como un detalle, pero si él deja sus calcetines tirados por todos lados, hagamos reglas, vamos poniéndonos de acuerdo. Es un ministerio de servicio mutuo, en el cual debemos practicar el perdón y no repudiar o despreciar a nuestra esposa por cualquier causa. Cuando veamos algún defecto en ella, debemos practicar la paciencia y la misericordia en vez de repudiarla. Yo creo que eso empieza desde la amistad o el noviazgo. Bueno, esa es la labor del matrimonio, que se ayuden mutuamente, tal como lo dice allá en Eclesiastés 4:9. Ahora sí vamos para allá. Eclesiastés 4, versículo 9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. El versículo 10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y miren el 11 para ahorita que hace frío, ¿no? Ahí si tienes a tu esposa o a tu esposa al lado, se aplica el 11. Dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, o sea, si alguien viniera a provocarle, a ofenderlo, a ofenderla, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Justo estos versículos nos permiten entender que el matrimonio es para ayudarse de forma natural. Si se cae tu esposa, ¿qué vas a hacer? Levántala. Si se cae tu esposo, ¿qué vas a hacer? No, pues hay que se sobe, que se aguante, pues para eso hombrecito. ¿Así le vas a hacer o lo vas a ayudar a levantarse? Por supuesto que es para ayudarse de forma natural, mis hermanos. Miren, se me viene un versículo de Proverbios 31 a la mente, de la mujer virtuosa, que dice que en su casa nadie pasa frío, porque ella los abriga. Esa es ayudar. Dice, ya se vienen los fríos, lo va a tapar. Ya se vienen los calorcitos, le va a poner una playerita fresca. ¿No? Así que efectivamente es para ayudarnos de forma natural. Por ejemplo, si tu esposa no sabe cocinar y tú sí, pues le puedes enseñar, ¿no? O si ambos no saben, pues juntos pueden aprender, ¿no? A ver, vamos a ver este videito ahí en el YouTube, cómo hacer espagueti. ¿Cómo no hacer que se te queme el agua? Y juntos que aprendan. A ver tú, saca tus ingredientes para el espagueti. A ver, ya paquete de espagueti, sí, crema, sí, el queso Filadelfia, o no sé, ¿tú con qué sabor lo vas a hacer? Ándale, tú con ese sartén y yo con órale, va. Los dos vamos a seguir ahí el videito, a ver a quién nos sale mejor. Hombre, a ti te salió mejor. Ay, ¿qué le agregaste, no? Pues las pringuitas de sal, ¿no? Y ándale, pues. Juntos pueden aprender y así tendrán mejor paga de su trabajo. Es lo que está diciendo. Esto aplica también para cuando se carga la cantidad de deberes en el hogar.
o incluso cuando aún en acuerdo, uno de los dos no se haya podido hacer cargo de alguna responsabilidad. ¿Ya pagaste la luz? No, yo la pago, mañana la pago. El otro puede ayudar, ¿verdad? De forma piadosa. No he tenido tiempo. Hay veces en que hay veces en que se nota también el carácter del varón, de la esposa, que ya pagaste la luz. No, perdón, no he podido ir, pero se nota ese carácter de no, perdón, no he podido ir. Yo voy. Pero no, ¿cómo que no has podido? Se nota también el carácter cuando no está en amor, ¿verdad? Pero lo más importante de estos versículos que acabamos de estudiar de ahí de Eclesiastés, lo más importante es que esos versículos se aplican también en el área espiritual. Si alguno de los dos aún está débil en alguna área o cayó por descuidar su área espiritual, nosotros como cristianos, como varones cristianos entendidos, podemos restaurarle con espíritu de mansedumbre, tal como lo dice en Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Gálatas 6, versículos 1 y 2 dice: hermanos, dice Pablo a los Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Gloria a Dios. Pues si ustedes son espirituales, tienen la capacidad de restaurar con espíritu de mansedumbre. Nuestro Señor nos pide que practiquemos la misericordia en nuestro matrimonio. ¿Cuándo? Pues va a ser día a día, mis hermanos. Este es el reto. Porque va a haber días en que será complicado ponerse de acuerdo. Y si estamos en la carne, no habrá acuerdos, sino desacuerdos. Como dice en el profeta, en el libro del profeta Amós, ¿no? Ahí en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? Pues no, ¿verdad? Si no se ponen de acuerdo, uno va a jalar para un lado y otro para otro. Pero ¿saben cuál es la mejor forma de ponerse de acuerdo? A través de la palabra de Dios. Por eso los cónyuges deben llenarse de la presencia del Espíritu cada día, no de las redes sociales, no de entretenimiento o de series de Netflix. ¿Y para qué, mi hermano? ¿No? Pues para no estar ensimismados y poder estar atentos, no solo a las necesidades propias, sino a las necesidades de nuestra ayuda idónea. Ahora sí que practicando la misericordia y no solo haciendo holocaustos, porque hay quien dice, no, pues yo ya fui a la congre, ya canté alabanzas, ya estuve ahí, no sé cuánto llevamos, hermanos, pero ya estuve ahí 60 minutos, 70 minutos escuchando ahí al hermano, al pastor. Yo ya cumplí. Ahora mi serie de Netflix, el resto de la tarde. Ahora voy a scrollear unas cuantas horas. No. Si hacemos eso, no vamos a estar atentos a las necesidades. Les voy a compartir algo que ha bendecido mucho mi vida. Yo cuando me levanté a servir, hace algunos años aquí en Casa de Oración Milpalta, yo pensaba que no tenía la capacidad para servir. Y yo pensaba, ¿por qué el Señor me va a levantar a servir? Si además todavía estoy batallando con cosas. Ahora sí que, ¿por qué yo?
Y cuando me levanté a servir, Dios para empezar formó mi corazón. No te levanté para servir porque fueras perfecto. Muchas veces me dijo. Te levanté a servir para que aprendas a no solo mirar tus propias necesidades. Quiero que mires a mi amada iglesia y la ames como yo la amo. Pero soy imperfecto, Señor, le decía. En medio de mi servicio a veces yo fallaba. Mis hermanos, ha sido una gran bendición servirles en diferentes ministerios. No voy a decir para no jactarme, pero en cada servicio ha sido una bendición. Y en cada servicio Dios me ha hablado de las necesidades que tiene su amada iglesia. Hay muchas, muchas necesidades. Y en esas necesidades Dios ha formado mi corazón. Ha sido un privilegio servir a la iglesia del Señor. Y de esa manera yo pude ver las necesidades, mis necesidades espirituales, no nada más las naturales. Yo pude ver las necesidades de mis hijos. Y de esa manera también Dios multiplicó mi fe para estar confiado en que mientras yo estaba como Adán, ocupado en los asuntos del Señor, Él se ha estado encargando de formar a mi ayuda idónea. Estoy seguro de eso. Me ha fortalecido mi fe. Por eso yo los invito, en especial a los solteros, pero también con todo amor a los casados, que renueven su amor constantemente a través del servicio. Aquí ustedes pueden ver, hay matrimonios entregados al servicio. Y su matrimonio ha sido bendecido. Para mí han sido de gran ejemplos. Tampoco voy a mencionar nombres, pero en verdad yo he visto el gran amor que se tienen entre ellos al servir. Y entre ellos también cuando dejan de servir. Han sido un ejemplo de hacer vida a la palabra de Dios, al llenarse constantemente de la palabra de Dios, negándose a sí mismos, uno al otro, para poder llevar a su esposa, a su esposo, ante los pies de Dios. Y qué gran bendición. Hermanos, han sido hermanos de batalla, de esa batalla espiritual que estamos librando los cristianos. Y ha sido un honor estar entre ustedes en medio de esta batalla. Ha sido una gran bendición sembrar la semilla que no perece en muchos corazones. Qué gran bendición. Y ha sido al lado de jóvenes temerosos, al lado de matrimonios igual, que son temerosos, respetuosos del amor de Dios. Me han enseñado muchas cosas. Así que me han enseñado que no solo se trata de hacer sacrificios, de venir y hacer un holocausto y luego negar la acción de Dios, no. Me han enseñado que el matrimonio es hacer misericordia, practicarlo, esforzarse, limpiar el corazón. O sea que, pues en el momento en que Dios permita que yo tenga una ayuda idónea, pues ya vengo bien preparado. Me han bendecido. Ha sido la mejor escuela ver cómo se pone en práctica la palabra de Dios en la iglesia del Señor, en la congregación. Miren, muchos ven que solo se da de forma natural las cosas, ¿no? Por eso es que muchos piensan, no, pues yo voy a estudiar, voy a comprar la casa, el carro, tener un buen trabajo y ya después voy a elegir. O sea, ven solo el dar de forma natural, pero no lo que les hace falta dar de forma espiritual. En verdad es mejor, es millones de veces mejor
que dos cristianos, dos jóvenes cristianos, lleguen espiritualmente bien preparados, maduros con la palabra de Dios, que solo maduros en edad. Porque incluso yo he visto personas que tienen todo. Y de verdad Dios me ha permitido compadecerme de las necesidades de esas personas que tienen todo en el mundo, pero no tienen a Dios. Y ya tienen una edad madura y son capaces de casarse y en menos de un año divorciarse. Sin Cristo no tienen nada. Tienen pura añadidura. Podemos traer el pan natural a la mesa, pero también debemos traer el pan espiritual en nuestro corazón para practicar la misericordia. Y una forma de hacerlo dentro del matrimonio es pues poner en práctica la regla de oro en nuestro matrimonio. ¿Se la saben? Está ahí en Mateo 7:12. Ahí adelantito, nada más denle vuelta a la página. Mateo 7:12. Así que todas las cosas, ¿cuáles, mis hermanos? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Así, mira, veo que todavía en nuestra familia yo quiero que haya orden, así como la palabra de Dios dice ahí ay, ahorita se me fue, pero creo que es Juan 14:40, ¿no? Dice, hágase todo decentemente y con una orden. Entonces, si tú ya eres una mujer madura o un hombre maduro y ves que todavía él o ella dejan desordenada ahora sí que el cuarto, ¿no? No le digas, ¿qué? ¿Tus papás no te enseñaron a recoger los calcetines? Mejor dile, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios, y te va a dar autoridad el Señor, ¿no? La palabra de Dios dice que todo hágase decentemente y con orden. ¿Y este calcetín qué? ¿Eso es orden o no es orden? No, pues no es orden. Mira, vamos a hacer una regla. Vamos a dejar aquí un cestito. Va a ser el cestito del Mickey Mouse. Ahí lo vamos a poner todo. Ya cuando estén sucios los calcetines, ahí en el cestito del Mickey Mouse. Y en este otro cestito, los cestotes, ahí vamos a poner las sudaderas. Así nos ayudamos mutuamente. La regla de oro, pero mira, hoy lo voy a hacer yo. Hay que aplicar esa regla de oro en nuestro matrimonio. ¿Y saben qué, mis hermanos? Aquí va lo complicado. Negarse a sí mismo. No hay que tener un mayor concepto de sí mismo uno del otro dentro del matrimonio. Porque cuando tenemos mayor entendimiento entre nosotros, o sea, ¿cuándo es que podemos entendernos más entre nosotros? Pues cuando tenemos un mayor concepto de nosotros mismos. ¿Cuándo podemos tener ese entendimiento? Cuando realmente nosotros nos sentimos más importantes dentro del matrimonio, así no, ya llegó el ingeniero, ¿no? ¿Ustedes creen que me voy a poder entender mejor con mi ayuda idónea poniéndome el título y todas mis medallas del mundo? ¿O cuando soy humilde, misericordioso y servicial? Por eso dice así la palabra de Dios, ¿no? Recordemos que nuestro matrimonio, nuestra familia es la unidad más pequeña en la que se manifiesta la gracia de Dios, ya que somos un solo cuerpo en Cristo. Así nos lo recuerda el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 12. Versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, y sí que le dio gracia de Dios a Pablo, dice, a cada cual que está entre ustedes, entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esa expresión, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, en traducción lenguaje actual dice
no se crean mejores de lo que realmente son. Ahí está, ¿no? Como me recuerda también Romanos 3:10, ¿no? No hay uno bueno, ni siquiera uno, por eso estamos aquí. Sino que piense de sí con cordura. Con cordura es con sensatez, con moderación, con humildad, pues. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pues por eso es tu ayuda idónea, varón. Hay ciertas cosas que cada uno de nosotros hace muy bien, pero hay otras cosas que no. Y por eso necesitamos de una ayuda. Pero para esa ayuda necesitamos también tener un corazón afable, apacible. Y ese corazón se vuelve afable y apacible cuando se expone a la palabra de Dios. Así nos podemos ayudar mutuamente. Así nos podemos perdonar. Ya volví a dejar el calcetín tirado. Paciencia de nuevo. Hupomone, dice la palabra de Dios. Es la palabra en griego. Paciencia de nuevo. Dios, dame paciencia. Estás tratando con mi paciencia, Señor. Ya le había dicho que el calcetín en el tambito de Mickey. ¿Qué nos acordó? Ahí vas. Ya está ahí. Ahí le está girando la llave allá a la llanta del carro, ¿no? Oye, gordito, ¿qué pasó? Te quiero decir algo. ¿No me ves que estoy ocupado? Sí, pero es algo importante. ¿Puedes dejar tu pinza? Sí, ahí va. Y ahí va el gordito. ¿Te acuerdas de ese calcetín? ¿Para eso me llamaste? Sí, es que es algo importante. Andarán dos juntos. Dice la palabra de Dios que andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo. Ponme atención, mira. El calcetín va en el tambito de Mickey Mouse. ¿Por qué crees que eso es importante? Porque no nos vamos a poner de acuerdo si andas tú para allá y yo para allá. Tómame en cuenta. Tómame en cuenta. Es un solo calcetín, pero esto denota orden en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Si tú no tomas en cuenta algo tan simple como levantar tu calcetín, quizás no tomes en cuenta algo más serio como lo es la fidelidad o la lealtad. Ay, flaquita, comparas un calcetín con serte leal. Sí. El hombre es atento, el hombre es intencional para bendecir, para amar. Así tiene que ser. Y es siempre. Es más, el amor no va así, miren, ni tampoco va así. A los que les gusta la geometría analítica, ¿no? El amor va así, va en ascenso, porque cuando estemos más viejitos, más amor, más paciencia. Nos volvemos como niños. Yo no soy viejito, pero la palabra de Dios me ha hablado. Para allá voy. Cuando no tenemos mayor concepto de nosotros mismos, cuando además vemos que somos un solo cuerpo y que somos parte de la iglesia, que tenemos diferentes dones, podemos ayudarnos más. Y de esa manera, mis hermanos, siendo sensatos, moderados y humildes, sabiendo que somos uno en Cristo, podremos ayudarnos uno al otro con amor. Cuando nuestro Señor dice que esto es la ley y los profetas, se está refiriendo justo al cumplimiento de la ley primeramente en nuestro corazón. Eso se lo dijo a los fariseos ahí en Mateo 22, versículo 36. Mateo 22, 36. Maestro, le preguntan los fariseos, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Joven soltero, ¿quieres saber si ya estás preparado para tu ayuda idónea, para tu varón? A lo mejor tú ahí en tu mente, no, sí, yo ya estoy preparada. Ya acabé la carrera, ya estoy trabajando, ya tengo mi carro, ya gano mis centavos, ya tengo mis negocios, ya me cerró el ojo aquello. Bueno, entonces pregunta clave. ¿Ya amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Si tu respuesta es no, no estás preparado. Abusado. No vas a llevar lo mejor al matrimonio, vas a llevar lo peor. Ay, pero no ve, es un Mazda 3. Y luego, con tu carácter lo vas a chocar. Con tu carácter se le va a hacer tarde a ella y van a tener una discusión en medio de ese carro. Y luego le vas a decir, ay, fue tu culpa, lo chocamos por tu culpa. No tienes nada si no amas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero, joven cristiano, no importa que aún todavía no te titules. No importa que no tengas la casa. Si ya amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, estás preparado para casarte. Porque te van a salir muy bien las tortillas, el huevo, ir al mandado, llevar a tu esposa al súper, pero sobre todo, rendirte a Dios cada día y ministrarle la palabra. Cumplirás el más grande mandamiento. Dice en el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento, les dice Cristo a los fariseos. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que para poder amar, y con esto voy terminando mis hermanos, para poder amar de forma correcta a nuestra esposa, y esposas para poder respetar de manera correcta a sus esposos, lo primero que debemos hacer es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. De esa manera, Él, Cristo, que es el cumplimiento de la ley en sí mismo, renovará el amor por el cual los unió en matrimonio, para que puedan ayudarse mutuamente. ¿Sabes cuál es la fuerza para que tú puedas levantar a tu esposa? No es tu emoción de otra vez se cayó. No es tu emoción. Es el amor de Cristo en ti. Ay, te volviste a caer. Ven para acá. ¿Te lastimaste? El amor de Cristo en ti va a actuar para que seas paciente, para que haya amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza y mansedumbre en su matrimonio. Les voy a hacer una ilustración de este punto, mis hermanos. Fíjense que hace unos días, de camino al trabajo, tuve que tomar un Uber por el tema esto de la contingencia, ¿no? Y en el recorrido le pude compartir la palabra de Dios al chofer que me llevaba. Miguel se llama. De hecho, estuve orando unos días por él. Unos días antes, yo había hecho una meditación sobre los deberes cristianos que describe Pablo ahí en Romanos capítulo 12. Ahí en los versículos 1 al 21. Bueno, los deberes cristianos van del versículo 1 justo al 21. Por cierto, el otro día le hice la pregunta a alguien que dice que es cristiano y le dije, ¿ya cumples con los deberes cristianos? Y dice, claro. ¿Te lo sabes? ¿Dónde están en la palabra de Dios? Pues no sé. Apréndetelos, mi hermano. Los deberes cristianos están ahí en Romanos 12.
Y justo le compartí un versículo que cuando lo estaba meditando, de hecho se lo estaba compartiendo también a mis hijos, simplemente destacó ese versículo. Dice así, Romanos 12:9. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Así dice ese versículo, cortito, pero, híjole, súper fuerte. Así como la lanza de Finés, al corazón, atraviesa ahí al israelita y a la moabita. Así es la lanza de Finés. ¿Quién quiere ser atravesado por la lanza del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios? Eso, gloria a Dios. Así que yo le pregunté al chofer si era casado y con hijos, y me respondió que solo era casado. Y entonces le dije, ¿cómo cree que podía hacer él para que su amor hacia su esposa fuera sin fingimiento? Me di cuenta ahí que me estaba poniendo atención, porque como yo le había leído el versículo, me dijo, pero en forma de pregunta, ¿aborreciendo lo malo? Así me dijo. Y le dije, así es. Cuando nosotros aborrecemos lo malo, cuando seguimos lo bueno, cuando amamos y guardamos los mandamientos del Señor en nuestros corazones, entonces podemos amar de manera correcta a nuestra esposa o a nuestro esposo. Ahí está la respuesta en un solo versículo. Cuando no practicamos el pecado, cuando nos limpiamos de toda maldad, entonces aborrecemos lo malo. Dejamos de multiplicar la maldad. Y entonces podemos realmente amar. Por supuesto que hay un versículo que me impacta mucho, está en Mateo capítulo 22. Es un versículo que Cristo está describiendo a sus discípulos las señales antes del fin. Y una de esas señales es, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará, dice así. Mientras tanto, en Romanos, dice que el amor sea sin fingimiento, que aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. El cristiano no debe multiplicar la maldad. Debe ser luz y sal y debe multiplicar la bondad. Debe multiplicar lo bueno. Así es como podemos amar a nuestro prójimo, sin fingimiento, al no pecar. Así es como podemos bendecirnos uno al otro con el amor de Dios en nuestro corazón. Y entonces no repudiaremos a nuestra esposa. Ya que si buscamos cualquier pretexto para repudiarla, la haremos adulterar, dice Cristo. Y nuestro Señor no los unió en matrimonio pensando, estos se van a separar. No. Él los unió pensando, ellos se van a ayudar y me pueden dar gloria al amarse en su matrimonio, al ser un solo ser que me adore, al ser una familia, una sola carne y ser de un mismo sentir. ¿Cuántos dicen amén? Pues hagamos una aplicación a nuestra vida de este último punto. Una sola pregunta. ¿Puede entender que antes de llegar a la fractura del pacto matrimonial, hay mucho que podemos hacer con la ayuda de Dios para que realmente nos una? Ahí está la aplicación de esos dos versículos tan potentes que Cristo mismo nos vino a enseñar en el sermón. Así que conclusión. Sabiendo lo que le dijo al profeta Jeremías, Dios allá en Jeremías 32:27, dice así, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Bueno, si Él es realmente quien te gobierna, quien nos dirige y nos guía hacia sendas de paz,
¿Habrá algo imposible para Él en nuestro matrimonio? ¿Podrá Él unirnos una y otra vez como lo hizo cuando me uní con mi esposo o mi esposa? ¿O solo el recuerdo ahí de ella con el vestido blanco y él con el smoking? ¿Cuántos creen que realmente Dios puede hacer cosas que ni nosotros con nuestra mente pecaminosa, falta de perdón, impaciente, cree que ya no puede hacer? ¿Cuántos creen que Él puede reponer lo que sea roto, darnos paz? Dile a tu esposa o esposo, si lo tienes ahí a un lado, nada es imposible para Él. Él nos puede unir cada día más. ¿Se acuerdan cuando estaban enamorados? Y que decían, hasta que te hagas abuelito, abuelita, hasta que te salgan ahí todas tus canas y tus arrugas. Ay, Dios puede hacer que nos amemos hasta ese. Es más, hasta que ya levantes tu último dedito ahí en la cama del hospital y digas, fue un gusto conocerte. Y que con tu corazón le digas, gracias a Dios por haberme dado a ella como mi ayuda idónea, a él como mi varón. Ahora quiero que mires a los ojos a tu ayuda idónea, si la tienes ahí al lado, a tu esposo, y dile, aquí está tu ayuda idónea. Yo tomaré tu mano y caminaré a tu lado hacia Cristo. Dile. Y miren, perdónense y ayúdense. Miren en el otro el amor tan grande y sacrificial que tuvo Jesucristo por cada uno de nosotros, para salvarnos y llevarnos al entendimiento de la verdad. Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a ver. Gracias, Señor. Gracias en verdad por el amor tan grande que le tienes tú a tu iglesia. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros y procuras por cada uno de nosotros, Señor. Con esta enseñanza, Señor, has puesto hincapié en que en el matrimonio se debe renovar el amor cada día. Ese amor sacrificial, ese amor servicial, ese amor misericordioso que cuando ve la necesidad del otro, así como tú, Señor, te compadeces del menesteroso, del necesitado, del que tiene hambre, del que no camina, del que no mira. Así tú quieres que haya compasión, Señor, que haya misericordia dentro del matrimonio. Que se manifieste, Señor, que somos hijos tuyos, llenos de tu gran amor. Señor, gracias por limpiar a tu iglesia, porque yo sé que con tu palabra predicada has cruzado los corazones sensibles de tu iglesia y estás preparando también futuros matrimonios a los jóvenes. Estás ajustando, Señor, sus intenciones para que no tomen el matrimonio como un juego, para que logren ver el amor tan grande que les tienes desde ahora. Gracias, Señor, porque hablas con autoridad y con firmeza desde tu sermón en el monte. Qué amor tan grande nos tienes, Señor. Tu amor es inagotable. Tu amor es inevitable. Tu amor me ha alcanzado, Señor. Nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Tu amor nos hizo reconocer que necesitamos de tu ayuda,
que lejos de ti nada, Señor, nada bueno podemos hacer. Y ese mismo sentir lo has puesto en nuestros corazones, en los corazones de cada esposo, de cada esposa, para que practiquen la misericordia dentro de su matrimonio. Señor, tú no permitiste que hubiera una unión pensando en que se iban a separar. Tú los uniste sabiendo que se podían ayudar. Ayúdalos, mi Señor. Ayúdanos a llenarnos cada día más de tu amor. Que tu palabra nos sacie, Señor. Que tu palabra nos llene de sabiduría. Que tu palabra, Señor, nos lleve al arrepentimiento. Y, Señor, perdónanos. Perdona a cada varón, a cada esposa que no ha sido paciente, que no ha sido prudente, que no ha guardado su vida para ti, Señor. Que ha entrado en rebeldía, que no cuida su casa, o que no cuida sus actitudes, Señor, incluso en las redes sociales, que se ha proyectado de manera fornicaria o adúltera, vistiéndose de manera inadecuada, o del varón que ya no se ha llenado, Señor, de tu palabra, sino que está ocupado, afanado en las redes sociales. Perdona nuestra infidelidad y nuestra incredulidad. Es por eso, Señor, que nos hemos vuelto egoístas, duros, y no vemos la necesidad de nuestra esposa, de nuestro esposo. Señor, permite que nos volvamos a ti. Que nos volvamos a ti y no a nosotros, al mundo. Señor, cambia nuestro corazón. Ayúdanos a estar en santidad, Señor. Y mi Señor, yo también te pongo en tus manos la vida de cada joven, cada jovencita que está en edad de casarse. Señor, dales el entendimiento de que el tiempo de soltería es un tiempo de preparación intencional para poder bendecir, no para satisfacer sus propias necesidades, Señor. Que logren ver la gran bendición que es estar en tu iglesia. Esa iglesia, Señor, de la cual tú diste tu vida y la procuras, la amas. Tú amas a tu iglesia, la anhelas, Señor. Por eso la buscas, por eso la limpias, por eso eres paciente con ella, Señor. Una y otra vez vienes y recuerdas el mensaje del Evangelio. Una y otra vez nos recuerdas el mensaje del amor y del perdón. El amor y el perdón inagotable. Porque tú la anhelas, una iglesia pura, gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin mancilla, Señor. ¿Cuánto amas a tu iglesia? Simplemente nos conmueve tu gran amor, mi Señor. Y así lo pides. Y así pides también que sea la novia. Una novia que sabe esperar. Una novia que se guarda para ti. Que llena su lámpara de aceite. Y anhela a su novio. Se guarda para su novio. Las bodas del Cordero. Señor, gracias por hablarnos hoy. Gracias por hacernos entender las maravillas que tú tienes para el matrimonio y que algunos ya lo están disfrutando. Mi Señor, haz varones, esposos y esposas intencionales para bendecir a su esposo y a su esposa y llevarlos a tus pies, Señor. Que se vuelvan serviciales, pacientes, llenos de gozo. Que se digan uno al otro cuando vean una necesidad espiritual. Déjame orar por ti. Déjame bendecir tu vida. Déjame darte este versículo que ha bendecido mi vida y que también quiero que bendiga la tuya. Vamos a orar. Vamos a apartarnos para Dios. Vamos a llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, de la esperanza que no perece, para que yo pueda verte como Dios te mira, porque mi amor es limitado, pero el amor de Dios es inagotable. Yo quiero verte como Él te mira.
Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Yo quiero verte así, con el amor que Dios te mira. Quiero bendecir tu vida. Quiero servirte. Quiero ayudarte. Quiero caminar este camino que lleva a Cristo a tu lado. Quiero amarte. Quiero que Dios nos haga uno. Haznos uno en ti, Señor. Como tú estás queriendo que la iglesia sea en un mismo sentido. Vamos a adorarle en el nombre del Señor. Amén. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Vamos a decirlo juntos. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Una vez más, levanta tu voz y digámosle a Él. Haznos uno en ti. Únenos, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas en tu mano, que en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Haznos uno en ti. Esa fue tu oración, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno, Señor. Haznos uno en ti. Sí, haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. No contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti. Un solo
familia en ti, Señor. Haznos uno en ti, haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti, Señor. Jesús, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Que nos levantamos nuestra voz como un clamor delante del Señor. Levanta tu voz en adoración y dile al Señor con estas mismas palabras: haznos uno en ti, Señor. Esa fue tu oración, Jesús. Esa fue tu oración, Señor. Tu deseo, Señor, que tus discípulos fueran uno en ti. Tú eres la vid, Jesús, nosotros las ramas, somos uno en ti, Señor. Somos uno y separados de ti no podemos hacer la misión que nos encomendaste. Unidos en ti queremos estar. Damos gracias al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos han sido bendecidos con la palabra del Señor? Pues nos despedimos de los que están en la transmisión. Si es la voluntad del Señor, nos vemos aquí en el servicio del jueves y el próximo domingo. Que Dios les bendiga y una bonita tarde.